términos generales, redondeo esto. Aprender a leer a más temprana edad es más fácil, pero hay un momento ideal para enseñar a leer a un niño. ¿Sabes cuál es? Hoy, aquí y ahora, porque si les digo que es hace un año, genero depresión, tristeza, pesar, melancolía, remordimiento. Y si les digo que se puede dentro de un año, dicen, entonces esperemos, y no van a actuar. Es aquí y ahora donde se pueden hacer las cosas. Entonces, hoy ya pueden empezar a enseñarle a leer a sus niños y empiezan con lo primero que les enseñé, leyendo más ustedes y leyendo de forma grata, y eso ya es un estímulo a la lectura. Y luego vamos a explicar ahorita cómo se les puede acercar a las letras. Muy bien, referente interesante. La historia antropológica de la humanidad tiene dos grandes periodos, la prehistoria y la historia, pero hay un hecho que marca el límite entre las dos. ¿Quién de ustedes me lo recuerda? ¿Cuál fue esa invención que hizo que a un periodo se le llame la prehistoria y a otro la historia? ¿No lo tienen presente? Pues nada más ni nada menos que para muchos el invento más espectacular que ha ocurrido en los seres humanos, la escritura. Fue la invención de la escritura hace más o menos entre 5 y 6 mil años que partió la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque de ahí para atrás todo es a través de hallazgos arqueológicos y suposiciones. Esto parece una vértebra, eso debe ser como de un dinosaurio, y arman así y ahí construyen la historia. Pero de ahí para acá ya hay registro escrito. Entonces, hace más o menos 5 a 6 mil años en Mesopotamia empezaron a registrar los hechos contables en el comercio, porque claro, era complicado llevar las cuentas de memoria. Yo le llevé 3 bultos de trigo, no eran sino 2, que eran 3. Entonces empezaron las disputas. No, tenemos que registrarlo de alguna manera. Ablandaron arcilla, le hicieron con unas cañitas las muescas, marcaron y lo metieron al horno o dejaron que el sol lo secara y ya quedó como testimonio para que no se olvidara. Entonces, para vencer la temporalidad del discurso, se inventaron escribir las cosas, porque así llegaban a más lejos, podían mandar los 5 bultos de trigo con una tablilla que decía iban 5 bultos de trigo y lograr distancias más largas y que permaneciera en el tiempo. Esa fue la ventaja. Pero muchos dicen que es la invención más espectacular que ha tenido el humano. Al principio era muy simbólico. Después, incluso, para poder abarcar un lenguaje más amplio, se inventaron los ideogramas, pictogramas. Dibujaban cositas, por ejemplo, la cara de la vaca, eso ya era una res, una vaca. Pero claro, eso tiene unas limitaciones enormes. ¿Cómo se escribe la palabra responsabilidad si no tiene una figura que la represente como tal? Ambigüedad, el silencio, cómo se dibuja, en fin. Entonces, los egipcios, muy pilos, inventaron lo que se conoce de eso. Hay muchísimo registro, los jeroglíficos. Hay uno famosísimo que, vamos a ver si ustedes sí fueron al Instituto Cultural y Artesanal Departamental Sativa Sur. El profesor me enseñó esto. ¿Qué dice ahí en jeroglífico? Felicitaciones, de ahí ya fue al mismo colegio, con el profesor César Julio Celis Salamanca. Eso fue para explicarnos cómo fue evolucionando la escritura. Al principio se escribía con pedacitos, es decir, para representar palabras ambiguas, palabras no concretas, palabras no representadas físicamente. Pues una silla la puedo dibujar, pero la responsabilidad, entonces de pronto dibujaban la cara de un toro y era res, un ponqué y era pon, sa, entonces algo que empezara sapo, entonces pon sa, Billy, y así fueron armando las palabras. Tenía razón, profe, era soldado Valderrama. Bien, pero por allá, en el año 1200, antes de la era común o de la era cristiana, como le llamamos, los fenicios hicieron algo espectacular. Eso fue un avance increíble. Y es que tomaron el lenguaje hablado humano y lo fraccionaron en sonidos que se mantenían constantes y se mezclaban unos con otros. Depuraron entre 22 y 28 sonidos y a cada uno le crearon un símbolo. Nace el primer alfabeto fonémico. Increíble, porque eso fue lo que despidió. Luego, los griegos adoptan esa forma de escribir porque permitía escribir cualquier cosa que se pudiera hablar, porque como fraccionaron el lenguaje en pedacitos chiquitos y crearon un alfabeto. Noticia importante, resulta que en el alfabeto anterior no existían las vocales, no le incluyeron las vocales, solo ponían las consonantes, y los griegos sí le incluyeron las vocales, pero hay muchos escritos que están sin vocales, y cuando traducen eso tienen un enorme problema, porque si habían escrito una W podría significar bebé, pero también podría significar bobo. Entonces, cuando trataron de traducir eso, hay muchas imprecisiones y hay escritos que hay nuevas interpretaciones que dicen no, eso no quería decir eso, sino eso. Por eso hay polémica, por eso la verdad no es fácil llegar a ella. ¿La idea cuál es? El ser humano ve un objeto, los objetos tienen vida propia y tienen por su funcionalidad, le atribuimos un nombre. Los seres humanos creamos una voz para evocar ese objeto, pero cuando aparece la escritura lo que pretendíamos era dibujar con símbolos la voz que a su vez representaba el objeto. En cualquiera de las circunstancias, ya sea hablada o escrita, la idea es llegar a la
imagen del objeto en la mente, ¿sí? Para que la función de la escritura sea comunicativa. El propósito es que tan pronto veo esta palabra escrita, yo recuerde también a qué hace referencia. Y ahora vamos a ver un resumen rápido. Historia de la lectura, esto es muy rápido. Gracias a uno de los 5 libros que sobreviven al día de hoy, escritos unos años antes de Cristo por un historiador, Dionisio Halicarnaso, se llama el libro La composición literaria, que al principio lo primero que se enseñaba era el alfabeto y después se enseñaba a combinar letras, las consonantes con las vocales y luego al revés, la vocal con la consonante, invertidas. Eso dura muchos años. Se tienen indicios de hace unos 2500 años el método alfabético, pero fue hasta 1440 que aparece un tal Johannes Gutenberg en Alemania y se inventa los tipos móviles, es decir, hacer letricas de plomo que se podían cambiar de sitio, y armaron planchas y empezaron a imprimir libros y surge la imprenta. Antes de Gutenberg hacer la Biblia, a un escribano le tomaba más de un año, todo el día dele y dele y dele para transcribir toda la Biblia. Pero una tarea, entonces había pocos libros y se perdían con facilidad, o los materiales, las tintas, en fin. El caso es que cuando aparece la imprenta se empiezan a democratizar el conocimiento, se imprimen más libros. De hecho, es tan significativo, aparece lo que se llama el Renacimiento. ¿Qué quiere decir? Que rescataron todo el pensamiento de los griegos, los romanos, y lo traen nuevamente y empieza a florecer otra vez el pensamiento. Empiezan a descubrirse cosas como que la Tierra no era plana, que el mundo no gira alrededor de la Tierra, sino que la Tierra gira alrededor del Sol. Ese tipo de cosas se descubren cuando empieza a popularizarse el conocimiento a través de la imprenta.